Ahora vamos a hablar de los efectos de la voz monótona en nuestros interlocutores y en nuestro servicio como tal. Una voz monótona afecta directamente la comprensión de nuestros interlocutores. Nuestro objetivo cuando transmitimos un mensaje es que el público capte el sentido y capte el mensaje, pero cuando nuestra voz es monótona, plana y no cambia, no varía durante toda nuestra intervención, difícilmente vamos a lograr este objetivo. De ahí que sea tan importante variar el tono, el ritmo y el timbre de nuestra voz durante toda nuestra intervención. Veamos inicialmente cómo podemos variar el ritmo. Cuando hablamos del ritmo de nuestra voz, nos referimos a la velocidad con que nos expresamos. Si hablamos muy rápido o hablamos muy lento. Lo importante es que juguemos con ambos aspectos. Que en nuestro discurso, en momentos aceleremos la producción de nuestra voz, pero en otros momentos vayamos bajándola para dar énfasis a ideas principales, que es lo que queremos, que nuestro público se mantenga atento, que no desvíe su atención y eso lo logramos jugando con la velocidad a la que se mueve nuestra voz. Ahora, como segundo aspecto, hablemos del tono. Cuando hablamos del tono, nos referimos a lo fuerte que producimos nuestra voz o si nuestra voz suena bajita. Igual que con el ritmo, hablar rápido y lento, igual en la tonalidad debemos subir la voz por momentos y bajarla. Especialmente la subimos cuando queremos dar énfasis a algún aspecto de nuestra interlocución, de lo que estamos expresando. Otra técnica muy útil es el uso de las pausas. ¿A qué nos referimos con las pausas? Como su nombre lo indica, cuando estamos expresando las ideas en nuestro discurso, en el mensaje que estamos transmitiendo, debemos pausar. Pausar por momentos y dejar que nuestro público se mantenga a la expectativa de que viene en la información que está recibiendo. De esa manera logramos que su atención no se desvíe y el mensaje llegue en mayor porcentaje, que es lo que tratamos y queremos lograr. También debemos dar atención al timbre de nuestra voz. Nuestra voz, la voz que proyectamos, transmite nuestras emociones. Si estamos inseguros, o puede transmitir timidez, o por el contrario, transmite suspenso. O sea, mantiene al público todo el tiempo con la necesidad de escuchar más. Entonces, para esto es necesario hacer uso de los ejercicios que anteriormente en el curso de prosodia hemos visto. La buena respiración, la buena postura va a permitir que nuestra voz sea clara, ininteligible. Algunos tips que podemos tener en cuenta para saber si nuestra voz la estamos proyectando de la mejor manera, si nuestros mensajes se están transmitiendo, son los siguientes. Podemos hacer el ejercicio de grabarnos leyendo o grabarnos en una intervención, después escucharnos, nos vamos a dar cuenta cómo lo estamos haciendo. Podemos repetir trabalenguas. Este es un buen ejercicio para ayudarnos al léxico, para que nuestro léxico mejore, nuestra vocalización sea más fluida al momento de expresarnos. También podemos hacer el ejercicio de leer en voz alta, como lo vimos anteriormente durante este curso, y observar también otras personas en sus intervenciones, cómo expresan sus emociones, cómo transmiten lo que esos sentimientos y esas emociones al público y cómo es que llegan a tocar al público y lo motivan a actuar o cómo es que logran transmitir ese mensaje que se quiere. Ahora, ¿por qué mencionamos todos estos aspectos? ¿Por qué hablamos de la monotonía en la voz? Porque como intérpretes todo el tiempo estamos interactuando con oyentes y nuestros oyentes necesitan recibir el mensaje, pero necesitamos que ese mensaje transmita lo que el usuario inicial, el usuario sordo, quiere transmitir. Ahora, si nuestra voz es plana, el interlocutor, el oyente, no va a captar el sentido del mensaje y nuestro objetivo es transmitir ese sentido.
Asimismo, la respuesta del oyente va a ir acorde a ese sentimiento que se le ha transmitido. Por eso es que debemos dar tanta atención a este aspecto. Muy bien, teniendo en cuenta estos consejos y estos tips que esperamos tenerlos presentes y seguirlos practicando durante nuestro ejercicio como intérpretes en el centro de relevo, ahora los dejo con Viviana Caballero, mi compañera que les va a comentar algunas conclusiones que pudimos extraer y que nos ha dejado el curso de prosodia. Gracias, Cristina. Sí, las unidades y la temática que se trató pues en este curso fue muy específica y de gran utilidad para los intérpretes del centro de relevo. Las tres unidades de las cuales analizamos en estas semanas nos dejaron conclusiones y enseñanzas muy puntuales. Por ejemplo, en la primera, en la que hablamos del cuidado de la voz, aprendimos que es indispensable que seamos conscientes y que conozcamos cómo es que se emite y cómo se produce la voz en nuestro organismo, para así reconocer cuáles son los órganos que intervienen en esta función y poder cuidarlos. Entendimos algunas de las conductas inadecuadas que debemos evitar, como por ejemplo el gritar o el susurrar, el carraspear, o también, por ejemplo, cómo empezar a trabajar sin haber calentado nuestra voz podría llevarnos a algunas patologías muy comúnmente conocidas como son la disfonía, la afonía, los nódulos, que suele aparecer en personas que utilizan su voz largas horas en su jornada o en su día. Aprendimos que es indispensable que nos hidratemos de manera equilibrada también, que hagamos ejercicios de respiración, de dicción y que también podamos manejar una técnica vocal adecuada para que nuestra voz y nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales no salgan afectadas y puedan limitar pues el trabajo que realizamos en el centro de relevo. Es indispensable, pues así podemos dar una producción a voz de la manera más eficaz. Aprendimos en cuanto a la respiración que es primordial que aprendamos a sacar o a tomar aire de tal manera que llegue a nuestro diafragma y que sea desde aquí de donde nosotros podamos expirar y hacer producir nuestra voz. Pues si lo sacamos de manera de la clavícula o del tórax, quizás no tendremos la cantidad de aire suficiente para terminar las frases. Por eso en esa unidad, cuando hablábamos de la voz del actor y todo lo que ellos hacen, todos los ejercicios, se hablaba mucho de esto y de la postura también, que es indispensable que ya sea que estemos sentados o que estemos de pie, pero en nuestro caso en el centro de relevo estamos sentados. Siempre debemos tener una postura erguida, nuestros hombros ni muy hacia atrás, pero tampoco encorvados que nos limite el espacio para nuestra respiración, ¿no? De manera erguida, con nuestros pies al piso, que de esta manera no nos quedemos cortos cuando vayamos a interpretar a voz, ¿sí? Aprendimos que podemos jugar también con el registro que tienen nuestros usuarios, tratar de imaginar qué tono tendrían, porque tenemos usuarios que son niños, que son adultos, que manejan un registro diferente. También los sentimientos que quieren expresar son diferentes. Entonces, si manejamos esto así como lo haría un actor cuando encarna sus personajes, nos permitirá también que la persona oyente pueda recibir la información lo más asertiva posible y podamos transmitir toda esa información. Pero entonces esto nos parece que va muy de la mano con lo que hablamos de la prosodia en esa última unidad. Pues la prosodia tiene que ver con eso precisamente, con el tono, con el timbre y con la modulación.
Y en el caso de los intérpretes del centro de relevo, entonces se nos recalca esa responsabilidad que tenemos de esos rasgos no manuales, esa intención, ese timbre, ese tono que vemos en los rasgos no manuales, es decir, en la forma o en la fuerza en el que transmiten o en el que señan, transmitirlo y hacer esa producción a voz de tal manera que la persona oyente pueda sentir cuál es el ánimo que tiene la persona sorda que le está hablando, cuál es su registro, cuál es su tono. Esto le permitirá a esta persona, a la persona que nos escucha, retener la información por más tiempo y también que pueda ser más clara, a diferencia de la interpretación cuando la hacemos plana, cuando la hacemos monótona, pues la información tiende a perderse, la intención, los sentimientos que se le puedan transmitir, pues que se pudieran transmitir más bien, se pierden y se pierde toda la información. En cambio, cuando hacemos una interpretación con teniendo en cuenta este tono, este timbre, esta modulación, la persona va a recordar con mayor facilidad lo que se le quiso expresar. Y eso es muy importante para nosotros en el centro de relevo, ya sea en el servicio de relevo de llamadas como en el servicio de interpretación, que la persona que nos escuche pueda sentir y pueda escuchar y ver qué es lo que está queriendo transmitir la persona sorda y así pueda sentirse cómodo con el servicio y pueda utilizarlo o lo utilice de aquí en adelante sintiendo que habla directamente pues con la persona sorda a quien conoce. Entonces, en una conclusión general, tenemos que cuidar nuestra voz, pero podemos, además de cuidarla, podemos trabajarla y podemos darle una producción de la manera más apropiada sin quitar los sentimientos o la intención que la persona sorda desee transmitir. Entonces es cuestión de que nosotros nos tomemos conciencia de cómo utilizarla, de que hagamos los ejercicios y que sigamos las sugerencias que se nos dieron para así poco a poco ir mejorando nuestra producción a voz, que en la gran mayoría de los intérpretes es donde más tenemos que trabajar y más en nuestro trabajo en el centro de relevo, que tenemos usuarios tan diversos, temas tan diferentes, pero que tenemos que darle la intención y ser lo más claro posible a la persona que nos escuche. Muchas gracias.